Isaías, capítulo 40. Es un pasaje muy extenso. Ya me están mirando con miedo. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Pero que cada palabra que encontramos en este texto sirva para considerar cómo está nuestra vida. Es un pasaje muy hermoso, es un pasaje que hace años compartí también en este lugar. Es un pasaje que me gusta mucho para que sea mi meditación al comenzar un año. Pero cada vez disfruto más de la palabra cuando me pongo en el lugar del personaje, cuando trato de entender los términos, las palabras que utilizó, las expresiones, los vocablos, porque le dan verdadero sentido a lo que realmente el profeta, inspirado por Dios, le quiso decir al pueblo de Israel. Y a través de eso poder encontrar una aplicación para mi vida. Vamos a leer de a poquito, por eso vemos hasta dónde nos da el tiempo. Versículo 1 y versículo 2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Cuando empezamos el año, hermanos, siempre es bueno escuchar la voz del consuelo y la voz del perdón. En el contexto en que el profeta escribe esto, el pueblo de Israel estaba atravesando por un juicio. Estaba atravesando por un castigo, por supuesto merecido, por supuesto buscado por ellos mismos, por ser rebeldes, por endurecerse frente a lo que su Dios maravilloso le pedía. Y creo que cada uno de nosotros tenemos que reconocer que a veces nos portamos un poquito como el pueblo de Israel. A veces no prestamos atención a lo que Dios dice. A veces no nos interesa lo que Dios dice. A veces abiertamente desobedecemos lo que Dios dice. Ahora, lo interesante en estos dos versículos es que Dios hace un llamado y lo hace de una manera imperativa. La expresión que él usa en el original es de una orden que no puede dejarse de lado. Consolaos. Dios le quiere decir a un pueblo que está atravesando por la esclavitud y por las consecuencias de un juicio, que llegó el momento de que tienen que ser consolados. Es interesante ver que lo hace en plural. No bastó que dijera una vez, tienen que ser consolados. Lo repitió, hay que ser consolados. Tienen que dejarse consolar. No solo es un imperativo, es algo que apunta a toda la comunión del pueblo. Es para todo Israel. Dios no quiere dejar a nadie fuera del consuelo que viene de lo alto. Por eso es muy interesante comenzar el año, por lo menos
así lo hago yo, con la certeza de que a veces hay tiempos de disciplina, que hay veces que el Señor tiene que mostrarnos que hay cosas que no están bien en nuestra vida. No nos gusta usar la palabra castigo, no nos gusta usar la palabra reprensión, pero el Señor, ¿a quién le pertenecemos? Porque no solo es nuestro Creador, también es nuestro Señor, nuestro Salvador, le pertenecemos. Él entiende que la disciplina es necesaria. Pero lo que le está diciendo a Israel es que ya está. La disciplina ya es suficiente. Ahora llegó el momento de avanzar. ¿Y cómo empezamos?, le dice el profeta. ¿Qué es lo que Dios le pide? Consolaos. Consolaos. Dios es el que ordena que el pueblo se tiene que consolar. No es el pueblo el que ora pidiendo consuelo. No es el pueblo el que clama pidiendo consuelo. Y eso es lo interesante. A veces es parte de la negación y de la falta de reconocimiento. Por eso jamás nos pasa por nuestra cabeza el asociar la necesidad del consuelo con una disciplina que tal vez está en el pasado y que Dios la quiere dejar en el pasado. Ahora, Dios está ordenando al pueblo que sea consolado y no lo hace apelando a las emociones, no lo hace apelando a cómo se sienten, lo hace apelando a una realidad, la realidad del pecado. Dios no mira para otro lado cuando en nuestra vida hay pecado. Por supuesto que no le gusta. Por supuesto que lo abomina. Pero a nosotros nos ama. Y nos ama de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Y derramó su sangre en la cruz para que cada uno de nuestros pecados fuesen limpios. Y pudiésemos dejar atrás, solucionado, el problema del pecado. Ya está. No tengo que sentir esa carga. Esa carga ya fue puesta en los hombros del Señor Jesucristo. Pagó el precio una sola vez y para siempre. ¿Qué es lo que está pidiendo ahora? Llegó el momento de consolar. Llegó el momento de restaurar. Llegó el momento de animar. Llegó el momento de sanar. Me preguntaba por qué Dios, a través del profeta, empezó este discurso de esta manera. Porque no hay duda que el consuelo alivia la pena y alivia la aflicción. Hermanos, dejamos atrás un año con muchas penas y muchas aflicciones. Pero el perdón ya ha sido declarado. El problema es que algunos todavía no conocen, no han experimentado el perdón de Dios. Tal vez hay algunos que le interesan escuchar de Dios, pero creen que el perdón se alcanza a través de algún mérito, de alguna obra, de algún mandamiento cumplido, de alguna religión, dejando de lado lo que expresamente Él enseña en su palabra, que el perdón es algo que fue ofrecido, que el perdón es algo que se regala, que el perdón es algo que se tiene que aceptar,
que el perdón es el don de gracia, que mediante la fe uno lo acepta, lo recibe, se lo apropia y recién ahí disfrutamos del perdón. Y aunque haya pecados, sabemos que esos pecados ya han sido clavados junto con Cristo en la cruz. Cuando uno ve estos versículos, hermanos, ve la voz del perdón. Dios habla del corazón, lo dice expresamente. ¿Por qué? Porque para la literatura antigua hebrea, el corazón es el asiento de todos los pensamientos. No es lo emocional, es lo racional. Es donde Él trabaja para que mi mente piense y le dedique tiempo a lo que Dios está haciendo. Cuando uno lee en 2 Corintios, en el capítulo 1, Pablo toma esta enseñanza y él dice acerca de Dios: Dios es el Dios de toda consolación. Yo no sé con qué expectativa hoy venís a este lugar, pero quiero decirte que Dios te quiere consolar. Versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle será alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. En estos 2 o 3 versículos veo un Dios que está preparando el camino para su propia revelación. Pensemos que le está diciendo esto por boca del profeta a un pueblo que no tenía ni idea de lo que iba a pasar siglos después. Por más que el profeta lo había anunciado a través de profecías, no entendía que el Señor exaltado va a venir. Y Jesús vino. Y hubo un hombre, un profeta de Dios, Juan, que preparó este camino. Una voz que clamó en el desierto y que anunció que iba a venir alguien después de él y que a ese tenían que seguir, a ese tenían que escuchar, a ese tenían que obedecer. Y el Mesías vino, pero el pueblo lo rechazó. El Mesías vino a lo suyo, vino a su pueblo, y su pueblo le dio la espalda. Y el profeta lo había anunciado: va a venir aquel que va a ser exaltado. Y hoy este mismo mensaje es actual para nosotros. Porque si bien Cristo vino por primera vez, Dios se encarnó en su Hijo amado, tomó forma humana y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice la palabra, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de poder. Y la Escritura nos dice, le vimos hablar, le vimos enseñar, le vimos curar. Pero un día se fue. Un día murió.
un día no estaba más con sus discípulos y los discípulos estaban desesperados y necesitaban consolación. Y no se acordaban que el profeta había anunciado, va a volver. El exaltado va a volver. Y ya no va a volver de la misma forma que vino la primera vez en humildad. Va a venir con poder. Va a venir en las nubes. Y todo ojo le verá. Y todos van a tener que reconocer que es el Señor. Y el pueblo que hoy le rechaza es el pueblo que va a reconocer cuando vean al traspasado, al que tiene sus manos horadadas y su costado traspasado y su sien herida con una corona de espinas, que ellos mismos lo pusieron. Pero va a volver. Y nuestra tarea es la tarea que tenía el profeta. Y es la tarea que tenía Juan el Bautista. Una voz que se levanta en el desierto, proclamando que el Rey viene, que el Salvador va a venir a buscar a su iglesia. Juan hablaba del profeta. Juan el Bautista tomaba estas palabras, pero ni se imaginó lo que fue ver al Señor Jesucristo. Cuando tuvo que bautizarle, soy yo el que me tengo que bautizar, tú no te tienes que bautizar. Y Jesús vino y cumplió la ley a la perfección. No había en él un solo detalle en su contra, no había absolutamente nada de falta en su vida. Sin embargo, murió como un pecador. Ahora, ¿qué aprendo de esta porción? Que la preparación existe. Porque acá dice que tenemos que preparar camino, que tenemos que enderezar calzada, que tenemos que procurar que todo valle sea alzado y se bajen los montes y lo torcido se enderece y se allane lo áspero. Muchas veces esperamos que todo eso lo haga el Señor. Pero nunca empezamos el año preguntando, Señor, ¿cómo me quieres usar como un instrumento para que yo pueda cumplir esto? Porque el profeta se lo dijo al pueblo y era el pueblo el que tenía la obligación de destacarse entre las naciones anunciando la voluntad del verdadero Dios. Y el pueblo de Israel no lo hizo. Pero ahora nosotros somos su pueblo y no podemos mirar para otro lado. Somos el pueblo espiritual y el Señor está esperando que nosotros precisamente preparemos a este mundo que vive en tinieblas a nuestro alrededor, anunciando el mensaje de Cristo. Preparemos a nuestros vecinos y amigos que nos rodean, que viven en las tinieblas y en la ceguera del pecado, anunciándole la luz del Señor. El Señor está esperando que preparemos un mensaje que diga, hay un camino, el único camino, tal cual como Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor está esperando eso de nosotros. Frente a una gloria que se va a manifestar, Él espera obediencia. Avanzamos, versículo 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que decir a voces?
que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba, es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cómo me gustaría empezar el año? Entendiendo dos cosas: la fragilidad humana en contraste con la eternidad de la palabra de Dios. Qué contraste absoluto. Cómo Dios quiso usar al profeta para decirle al pueblo: miren las realidades, miren sus vidas, miren sus expectativas, miren cómo se enferman, miren cómo se afligen, miren cómo se secan. El viento sopla. Y lo que pasa en la naturaleza también nos pasa a nosotros. Cada año que pasa nos desgastamos. Cada año que pasa adquirimos nuevas enfermedades. Nos vienen nuevos problemas. Dios quiso siempre enseñarle al hombre lo frágil y lo temporal que es. Nunca prometió otra cosa. Nunca prometió una vida sin problemas. Nunca prometió una salud inquebrantable. Lo que sí Él dice: mi palabra es firme. Mi palabra no cambia. Y Él es fiel a su palabra. Por eso Pedro toma esta idea. En 1 Pedro, en el capítulo 2, él toma exactamente este pasaje. Y Pedro enseña: pero ahora la iglesia, la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué pregunta la del verso 6? ¿Y qué tengo que decir a voces? ¿Cómo me gusta empezar el año pensando: ¿y este año qué tengo que decir? ¿Qué es lo que yo tengo que hablar este año? ¿Qué mensaje tengo que transmitir? ¿A quién se lo tengo que transmitir? Queridos hermanos, el pueblo de Israel aprendió con lágrimas que la esperanza no puede reposar en nuestra propia fuerza. Ellos se creían que iban a ganar todas las batallas y algunas perdieron. Ellos creían que ningún país los iba a conquistar y fueron conquistados. Ellos pensaban que ya no iban a volver a ser esclavos y fueron esclavizados. Qué frágil, pero qué linda es la palabra de Dios. Qué belleza que hay en la palabra de Dios. Qué lindo que la Biblia me diga la verdad. Qué lindo que la Biblia me enseñe a conocerme a mí mismo. Qué lindo que la Biblia me enseñe a conocer a mi familia. Que la Biblia me enseñe a conocer a mis vecinos. Que la Biblia me enseñe a conocer a mis enemigos, porque los hay, ¿eh? Claro que los hay. Qué lindo que la Biblia me enseñe a conocer los peligros y por sobre todas las cosas a conocer que hay un enemigo de nuestras almas que es el diablo. Qué lindo es empezar el año entendiendo que soy frágil, que no puedo todo, pero que Dios es poderoso como hemos cantado. Seguimos adelante porque el tiempo avanza. Versículo 9. Súbete sobre un monte alto
Anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz. Anunciadora de Jerusalén, levántala. No temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Verso 10. He aquí Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que tu recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Qué lindo que el profeta se tomó un tiempo inspirado por Dios para hablar acerca del soberano y pastor. Qué lindo contraste. Aquel que tiene todo el poder, al mismo tiempo tiene toda la ternura. Aquel que es 3 veces santo, porque es santo el Padre, es santo el Hijo y es santo el Espíritu Santo, 3 veces santo, se preocupó por nosotros que éramos miserables pecadores. Aquel que es todopoderoso vino en humildad y se hizo un pastor. Porque él dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Y él que era el soberano, el creador del universo, del cielo y de la tierra y de todas las cosas, un día dijo, he aquí, envíame a mí. Hay un problema, el problema del pecado. Necesito una solución. La solución no fue mirar para otro lado. La solución no fue de parte de Dios, no importa. Decretamos el perdón, no. La solución fue alguien tiene que pagar el precio. Alguien tiene que morir por el pecado. Alguien tiene que derramar la sangre, porque sin sangre derramada no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Y el soberano se hizo pastor y murió y resucitó. Y hoy vive intercediendo por cada uno de nosotros, pero tenemos de su Santo Espíritu. Desde el día que hemos creado, Él nos ha dado de su Espíritu. Por eso es que somos ovejas, corderos que nos sentimos pastoreados, nos sentimos cuidados, nos sentimos alimentados, protegidos. Y lo más lindo, hermanos, quiero empezar el año sintiendo que soy guiado. ¿Por qué? Porque cuando me pone en sus hombros, el que camina es Él. Y donde va el pastor, va la oveja. Quiere el Señor que en este año no sea una oveja descarriada, que no sea una ovejita rebelde, que no sea una oveja desobediente. Quiere el Señor que dependa de Él, que dependa de Él para dejarme llevar a los mejores pastos, no a los que yo quiero, a los que Él quiere. Quiere el Señor que yo pueda dejarme llevar a las mejores aguas, no a las aguas cercanas que seguramente ni son frescas y son contaminadas, al verdadero río de agua abundante y fresca donde Él me quiere llevar, donde hay vida, donde hay fruto. Qué linda que es la voz de aquel que está dispuesto a ser el pastor. El Señor decía, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hace? Se me durmieron todos.
obedecen. Oír para obedecer. Pero el Señor advirtió, hay otros que no son de este redil. No buscan entrar por la puerta, saltan. Se quieren robar al rebaño. Qué lindo es empezar el año entendiendo que así como tenemos un pastor, hay un enemigo. Hay alguien que busca nuestro mal. Hay alguien que quiere dañarnos. Hay alguien que nos quiere robar el gozo, la paz, la felicidad. A partir del verso 12 en adelante, el texto es muy extenso, no lo vamos a leer completamente, del 12 hasta el 26. El profeta se toma unos cuantos versículos para explicar la incomparable grandeza de Dios. Y por amor al tiempo no podemos verlo, pero me interesa sí leer el verso 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Qué interesante pregunta. Me quedé pensando mucho en esta pregunta. Porque él a partir del versículo 12 empieza con preguntas, ¿se dieron cuenta? Y parecía que al profeta le gustaba la física. ¿Quién midió las aguas? Habla de la balanza. ¿Quién pesó los montes? Empezó a hacer preguntas al pueblo a través del profeta. A ver, ¿algunos de ustedes me puede dar una respuesta? ¿Algunos de ustedes me puede decir algo acerca de la grandeza de Dios? Busquen a alguien que haya hecho esto, porque todas estas cosas las hizo Dios. No solo sabe mis cabellos cuántos son, cada vez menos. Él sabe el peso de los montes, sabe el peso de las aguas. Es el que fundó los montes. Pero él confronta al pueblo a la pregunta que está en el versículo 18. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? Hermanos, me preguntaba a lo largo de este año 2026, ¿contra qué cosas voy a comparar a Dios? ¿Voy a medir a Dios por las circunstancias? ¿Voy a medir a Dios por la abundancia? ¿Voy a medir a Dios por la escasez? ¿Voy a medir a Dios por la enfermedad? ¿Voy a medir a Dios por la salud? Eso es lo que está diciendo el profeta. ¿A qué haréis semejante a Dios? Dios no puede ser comparado con nada ni con nadie. Nada está a su altura. Nada está a su excelencia. Nadie tiene su poder. Por lo tanto, no puedo yo hacerme una imagen de mi Dios a partir de las cosas que me están pasando. ¿Y cuántas veces hemos dicho, ¿por qué Dios no escucha mi oración? ¿Por qué Dios no contesta? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no tengo esto? Cada vez que de nuestro corazón salió un pensamiento así, de nuestra mente brotó esa idea, estamos precisamente haciendo esto. Pretender comparar las cosas con Dios. Y si algo le pido al Señor en este año nuevo, es que yo pueda entender que Dios es incomprensible. No hay mente humana que permita comprender los designios de Dios.
Y así como sus pensamientos son tan lejanos a mis pensamientos y sus proyectos tan lejanos a los míos, me gustaría que en este año pueda dar gloria al Señor, entendiendo que Él es incomparable. Que no tengo necesidad de buscar nada fuera de Él, aunque no tenga todas las cosas. Qué hermoso es pensar que Dios no necesita aprender, que Dios no necesita consultar a nadie y que Dios no depende ni de nadie ni de nada. Termino con el verso 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Queridos hermanos, la expectativa para este 2026 es entender que el Dios eterno renueva al que espera en Él. Qué difícil que es esperar en Él. Qué difícil es dejar la ansiedad y tener el deseo de buscar y de alcanzar y de encontrar las cosas por nuestros propios esfuerzos. Acá la palabra es muy clara y con esto termino. Dios renueva al cansado. Así como el Señor dijo en su momento que Él vino a buscar a los enfermos y no a los sanos. Él vino a buscar a los pecadores y no a los justos. Qué lindo es que yo le pueda decir, Señor, frente a tu realidad, estoy cansado, por favor renuévame. Estoy cansado de esforzarme. Estoy cansado de intentar cosas sin consultarte. Estoy cansado de proyectos que no terminan en nada. Pero no me quiero desanimar. Quiero que me des fuerzas. Dios no se cansa. Dios no se fatiga. Y Él promete dar fuerza al débil. Y lo lindo es que pone el ejemplo del águila, y lo más interesante es que uno siempre piensa en el poder majestuoso del águila ahí en las alturas, pero qué hermosa que es la naturaleza. Los que la estudian saben. El águila lo que sabe hacer es poner las alas en la posición correcta y aprovecha las corrientes ascendentes del aire caliente. Y el águila tiene fuerzas cuando parece que no tiene ninguna. Termino con Hebreos capítulo 12, versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquellos que somos del Señor, esta es la invitación para este año. Consideremos al Señor.
para no desmayar, para sentir fuerzas renovadas a pesar de las circunstancias. Y aquel que tal vez todavía no tiene a Cristo como su Señor y como su Salvador, la invitación es que lo consideren a Él el único camino a Dios. Tal vez escucharon otras cosas, tal vez recibieron otra enseñanza, tal vez la religión popular lleva por otro camino, pero el único camino a Dios es Jesucristo. Él murió, Él pagó. Lo único que hay que hacer es arrepentirse, confesar los pecados y decirle que sin Cristo no hay cielo. Sin Cristo no hay disfrute de un Dios exaltado. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por haber enviado a Jesucristo a salvarnos, a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Gracias porque esa deuda fue saldada. Para todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Él, la cuenta está arreglada. Ya no somos enemigos, hemos sido reconciliados con Dios y tenemos la maravillosa esperanza de que un día disfrutaremos en gloria. Pero Padre, si en medio nuestro hay alguien que aún no te conoce, te pedimos que no se vayan con esta duda, porque es una duda que tiene trascendencia eterna. Que busquen tu palabra, que busquen aclarar sus dudas y que puedan en la intimidad de su corazón, en lo secreto de su ser, confesar su pecado y arrepentirse y aceptar este regalo maravilloso en la persona de Jesucristo. Es nuestro deseo, Padre, que haya gozo en los cielos. Si a lo largo de todo el mundo hoy hay un alma que al escuchar tu palabra pasa de muerte a vida eterna, que la gloria sea para ti. Despídenos con tu paz. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.